¿De qué depende que las personas tengamos un pensamiento crítico? ¿Crees el acceso a la información de calidad tenga algo que ver? En este caso, la televisión basura afecta al pensamiento crítico. Mira, no es lo que hay lo que afecta al pensamiento crítico, porque siempre hay desinformación y de entretenimiento basura. No. Lo que afecta al pensamiento crítico es lo que no hay. Lo que no hay es que no te enseñan lógica argumental, que no te enseñan las falacias, que no te enseñan los sesgos, que no te enseñan a dudar, que no te enseñan la diferencia entre saber y creer. Y esto es una cosa fundamental. Mucha gente te dice, es que esto es así porque lo dice la Biblia, por ejemplo. Claro, tú le preguntas, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? Pues porque la escribió Dios. ¿Y cómo sabes que la escribió Dios? Porque lo dice la Biblia. Bueno, eso se llama un argumento circular. A dudar se aprende, a pensar se aprende y a no pensar también se aprende. Yo creo que es un defecto de nuestra sociedad en general, pero fundamentalmente de nuestro sistema educativo. Y el problema es que nuestros propios profesores están formados en ese mismo medio en el que las creencias sustituyen al conocimiento en muchos casos. Entonces, es uno de los muchos elementos que hacen que la gente no ejerce el pensamiento crítico que sí tiene en otras cosas. Yo le decía en algún momento dado, para comprar un detergente, a veces exigimos más pruebas que para creernos en que en cualquier tontería de la astrología o de la homeopatía o de pseudomedicinas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, si sabes ejercer el pensamiento crítico en decir, hombre, no, pues a mí demuéstrame que el detergente lava mejor, por decir algo, pues hombre, deberías aplicar lo mismo en toda tu vida. ¿Por qué? Porque no nos han dicho que se puede y se debe aplicar en toda nuestra libre vida.